Muchas gracias. Bien, como ustedes saben, estos primeros días, estos 3 primeros días, nos hemos dedicado un poco a recordar, para los compañeros que ya saben, la parte de modelos de datos, de cómo hacer ciertos tipos de modelados. El día de hoy vamos a entrar ya prácticamente directo a lo que es de SQL. De hecho, lo que hemos realizado son implementaciones muy básicas. Hoy vamos a ir haciendo implementaciones más enfocadas a lo que es la parte real, utilizando SQL. Y vamos a ver una pequeña introducción del tema. Bien, en este momento vamos a dedicarle unos pocos minutos para recordar ciertos aspectos nada más de lo que es el lenguaje SQL y también ciertos aspectos de lo que es el funcionamiento básico de SQL en el sistema de gestión de Oracle, ¿no? Bien, como ustedes saben, para crear una base de datos, lo que necesitamos es hacer un levantamiento de requisitos. Ese levantamiento de requisitos consiste en que usted debe acercarse a la empresa y como usted va a crear un software a medida, lo que usted tiene que hacer es verificar que todo lo que usted va a programar sea el fiel reflejo de la realidad, sea el fiel reflejo de cada proceso que usted está haciendo, está automatizando en la empresa. ¿Sí? Usted tiene que hacer un diseño de base de datos en papel, ver si funciona y hacer la implementación, la depuración y luego la producción del sistema. ¿Sí? El almacenamiento de datos puede darse de 3 formas. ¿Sí? En archivos de ofimática, en, en ficheros o lo que son archivos convencionales, o en bases de datos relacionales, que es lo que estamos haciendo en este momento. El relacional en el que estamos trabajando, como ustedes ya saben, maneja 4 tipos de relaciones. En su parte básica, la relación de uno a muchos, muchos a muchos y las relaciones recursivas. Este modelo es bastante antiguo, fue propuesto por Edgar Franco, el padre de las bases de datos, en 1970. Y se basa en lo que es la teoría matemática de las relaciones. Es decir, los datos están relacionados y esas relaciones deben implementarse en el SGBD como un fiel reflejo de la realidad. ¿Sí? ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es un conjunto de tablas, o un conjunto en donde una tabla es un conjunto de filas y columnas, en donde la intersección de una fila con una columna es un elemento que debe ser indivisible. De acuerdo, aquí tenemos, por ejemplo, una tabla empleados y una tabla de departamentos. Y usted puede ver que la intersección de una fila y una columna es un elemento indivisible. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, fila, columna, y es un elemento indivisible. ¿De acuerdo? Esto, como ustedes saben, cae en la primera regla de normalización de que usted no puede poner aquí, por ejemplo, nombre Juan Carlos. Eso no es correcto. Debe ser un elemento indivisible. Bien, ahora lo que hemos estado un poco recordando en estos días, lo que es el modelo de datos. El cliente se hace en su mente un esquema mental de lo que él piensa que va a ser el sistema, cómo debería funcionar. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como ingenieros, o ustedes como programadores, o de los diseñadores? Tomar esta idea del cliente y transformarlo en un esquema de entidades, es decir, en una idea más tangible, en un modelo conceptual. Este esquema, transformarlo en un esquema de tablas. Y por último, estas tablas llevarlos al sistema de gestión de base de datos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en estos días? Hemos estado haciendo, por ejemplo, yo les he planteado la idea del cliente. El cliente necesita una base de datos para controlar los viajes de los buses de las cooperativas a las diferentes ciudades. En la mente del cliente no está un esquema de tablas, no está un esquema de SQL. En la mente del cliente está un bus viajando a una ciudad, con pasajeros en donde cada uno paga un pasaje. Esa es la mente del cliente.
Y él le pide eso. Necesito que usted me dé haciendo una base de datos para esto, para controlar los viajes y la recaudación de los buses que viajan a diferentes ciudades. ¿De acuerdo? Usted tiene que plasmar esto en un esquema, en donde usted dice, bueno, un bus llega a muchas ciudades y a esa ciudad llegan muchos buses. Pero el bus llega a muchas ciudades no al mismo tiempo, sino en tiempo distinto y empieza a manejar las columnas. Fecha de la llegada, fecha de la salida. No pueden llegar al mismo tiempo, requiere una super clave y usted empieza a manejar un concepto ya de lo que va a ser más técnico. ¿Sí? Y eso lo convierte en un esquema de tablas. ¿De acuerdo? Tal como hemos estado trabajando. Viene un cliente y le dice a usted, en la idea del cliente está, por ejemplo, ¿sabe qué? Necesito un sistema para controlar las transacciones en el banco. Cuánto de dinero se deposita en una cuenta, cuánto se retira de una cuenta, cuántos clientes han realizado depósitos, retiros, etc. Esa es la idea del cliente, ¿sí? Y quiere un sistema para eso. Es su obligación, su profesión como ingeniero, tomar esa idea del cliente y usted plasmarlo en un sistema, en algo conceptual. Decir, bueno, necesito entonces una tabla de retiros, necesito una tabla de depósitos, una tabla de clientes, una tabla de cuentas, y necesito relacionar todas esas tablas. Un cliente puede tener una cuenta, sí, una cuenta de ahorros, pero también puede tener una cuenta corriente. Entonces, un cliente puede tener muchas cuentas. En muchas cuentas se registran muchos depósitos por parte de un cajero responsable de recoger ese depósito. Entonces, aparece la tabla cajeros y van apareciendo todos los esquemas, ¿sí? Que luego se convierten en tablas y que luego serán la base de datos con todos sus procesos. Aquí ya vamos a hablar un poquito de PL/SQL. Cuando yo hago un depósito, es decir, cuando yo inserto en la tabla depósitos, se dispara una sentencia SQL y este depósito hace que se agregue un valor en la tabla de cuentas. Si yo deposité $100, a la tabla de depósitos va $100, quién depositó, quién recogió el depósito, y en la tabla de cuentas se suman los $100. Si alguien viene y me retira $50, se registran los datos de la persona que retiró, aquí, y de la tabla de cuentas, $50. ¿De acuerdo? Todo eso es parte de usted como ingeniero. ¿Sí? Vuelvo y repito, la carrera de ingeniería del software, ingeniería de sistemas, o este proceso de desarrollo de software, es netamente ingenieril, porque usted está tomando una idea de un cliente y plasmándola en un software. Usted debe construir ese software. ¿Sí? No está alejado de la ingeniería civil, en donde el cliente tiene la idea de una casa. ¿Sí? Pero lo que el cliente es la sala de la casa, la chimenea, la cocina, etc. Tiene esa idea mental. El ingeniero civil lo que tiene que hacer es hacer un plano, hacer una maqueta y hacer toda la construcción ingenieril, es decir, la parte de las bases, las columnas, las vigas, y hacer todo el cálculo estructural. ¿Para qué? Para que este cliente obtenga la casa con la sala que estaba bonita, con la cocina que estaba bonita. Acá es idéntico. Para que este cliente obtenga una interfaz bonita, en donde diga, por ejemplo, ingrese la ciudad a la que desea viajar, ingrese el bus que va a viajar, la fecha de la salida, fecha de la llegada, cuántos pasajeros, perdón, perdón, y me calcule cuál va a ser la utilidad de ese viaje. Para todo esto, para ese clic que va a dar aquí en esta interfaz, este cliente, usted tiene que pensar en toda esta ingeniería. ¿Sí? Para que el cliente únicamente haga un aceptar, un escoger de una lista o un clic, usted debe hacer toda esta ingeniería. ¿De acuerdo? Es decir, detrás de esta interfaz tan simple, hay mucha ingeniería. Hay una base de datos, hay un control de procesos, un control de restricciones, de integridad referencial,
consistencia de la base de datos. Y aparte de eso, hay una metodología para construcción de interfaces, en donde esta interfaz debe ser una interfaz que no sea agresiva, una interfaz que sea agradable a la vista del cliente y al mismo tiempo que sea funcional. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es lo que usted requiere, toda esa ingeniería usted requiere para hacer un sistema. ¿Sí? Bien, ahora, centrémonos en lo que estamos trabajando. Lo primero que se hace es una aproximación, ustedes lo saben. Digo, bueno, la relación, por ejemplo, que encontramos. Una especialidad tiene muchos médicos. Perdón, una especialidad tiene muchos médicos. Aquí igual, un departamento tiene muchos empleados. Esto es lo conceptual. ¿Qué pasa de uno a muchos? Ya cuando hago las tablas, la clave primaria del lado 1 pasa al lado muchos. Y se genera una tabla. ¿De acuerdo? Tal como lo tenemos aquí. La tabla, la clave primaria del departamento ha pasado a empleados como una clave externa para mantener la asociación. Lo que nosotros hacemos de esta forma. Un departamento tiene muchos empleados. La clave de departamento estará aquí una vez, no se puede repetir, es clave primaria, pero puede estar aquí n veces, varias veces, las veces o los empleados que pertenezcan a ese departamento. ¿Sí? Ahora, entrando a lo que es SQL. Una base de datos relacional, usted en una puede hacer absolutamente todo. Absolutamente todo con SQL. Desde la creación de la base de datos, desde el mismo contenedor, hasta la creación de las tablas, creación de usuarios, controles, eh, programación de reglas de negocio, absolutamente todo utilizando SQL. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento? Nosotros tenemos aquí la base de datos, por ejemplo, la que construimos ayer, la base de datos de viajes. ¿Sí? Tenemos la base de datos de viajes. Usted escribe una sentencia SQL, esa sentencia llega a la base de datos, obtiene los datos y devuelve los resultados. Es exactamente lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer el día de hoy y en las siguientes clases hasta entrar a PLSQL. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Bien. ¿Qué es lo que tiene el sistema gestor de base de datos, en este caso el Oracle? El Oracle tiene un conjunto de terminales que pueden ser laptops, servidores, computadores de escritorio, etc. Y en el sistema gestor de Oracle, en este caso, en este sistema gestor, se encuentran almacenados todos los datos. Sus tablas de usuario, por ejemplo, aquí está la tabla viajes. Aquí está la tabla ciudades, aquí está la tabla cooperativas, aquí está la tabla buses. ¿Sí? Pero aparte de eso, esto lo vamos a ver el día de hoy, por favor. Hay un catálogo de Oracle, un repositorio del Oracle en donde se guarda toda la información. Se guardan todos los datos, por ejemplo, de las claves primarias, de los índices, de los chequeos, de las columnas que son únicas, de las que son no nulas, etcétera, etcétera. Todo eso se guarda acá, en este catálogo de Oracle. Y usted tiene acceso a ese catálogo de Oracle porque también pero es el repositorio del Oracle. Yo puedo aquí, por ejemplo, si no sé el tipo de dato de una columna, puedo consultarla acá. Si no sé cuál es la restricción que están aplicando a una columna, puedo consultarla acá. Es decir, puedo consultar todo en este catálogo. Ahora, el Oracle no es solamente base de datos, ¿no? El Oracle tiene también varias herramientas, lo que son el developer, designer, los desarrolladores de Oracle, ¿sí? Que no son otra cosa sino interfaces con asistentes en donde usted puede realizar ciertas acciones en la base de datos.
Y puede programar, pero ya un poco más utilizando asistentes. Lo que vamos a ver nosotros en este curso es básicamente en crudo. Más adelante veremos un poco de asistentes, algunos asistentes, pero usted una vez que entiende el concepto de lo que está haciendo usted por PLSQL o por SQL, el asistente ya no le tiene mucho sentido, sino usted más se va a familiarizar para trabajar en SQL en crudo, ¿no? Bien, ¿cuáles son las sentencias de SQL? Fíjense, por favor, esto lo vimos un poquito la primera clase. Vamos a tratar de trabajarlo hoy. Las sentencias DDL, que son las primeras que vimos nosotros. ¿Sí? ¿Están aquí? Las sentencias DDL son 5. Nosotros habíamos visto 3. ¿Por qué les daba yo 3 sentencias create, alter y drop inicialmente? Porque son las sentencias básicas y las sentencias que están estándar en todos los de SQL. En el SQL de ANSI y en el SQL Plus que estamos manejando en Oracle, tienen las 3, create, alter y drop. Este rename y este truncate son sentencias específicas de Oracle, que también las vamos a ver. Pero si usted quiere utilizar un truncate o un rename, por ejemplo en MySQL, no va a poder. Porque estas son un plus que les da el Oracle para su lenguaje SQL. ¿De acuerdo? Me explico de mejor manera. El lenguaje SQL es estándar, pero algunos sistemas de gestión le ponen algo más a ese lenguaje para darle un plus. Háganse la idea de un auto. Todos los autos deben tener motor, caja, dirección, frenos, etc. Todos los autos tienen eso. Los de la Chevrolet, de la Kia, los de la Mazda, etc. Pero los de la Chevrolet le dan a su auto un plus. Aire acondicionado. ¿Sí? Es un plus. El auto sirve para movilizarse, pero también tiene aire acondicionado. Aquí es idéntico. Todos los SQL tienen estas 3 sentencias básicas, estándar. Pero el Oracle le da como un plus esta sentencia y esta sentencia. Es del aire acondicionado que le pone el Oracle. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjense, las sentencias DML, en cambio, son 3. Aquí el Oracle no tiene un plus. Tiene insert, update y delete. El SQL Server tiene otra sentencia que se llama merge. ¿Sí? Esta sentencia merge permite hacer una acción más como sentencia DML. ¿Sí? Es del aire acondicionado que le puso el SQL Server a su lenguaje SQL. Pero de ahí todos tienen estas 3. ¿De acuerdo? Todos los SQL tienen commit y rollback. Todos. Pero el Oracle le puso el save point, puntos de salvado, que es del aire acondicionado que le da el Oracle a este conjunto de transacciones. Y grant y revoke tienen todas las sentencias, todos los SQL también. ¿De acuerdo? Entonces usted va a decir de pronto, bueno, ¿por qué nos enseñó solamente 3 sentencias, create, alter y drop, si ha habido también rename y truncate? Trate de hacer rename en SQL Server y no va a poder. Trate de hacer truncate en MySQL y no va a poder. Sí, porque son propios del SQL Plus, son un extra que les puso el SQL Plus. Y las vamos a ver todas. ¿Alguna pregunta, por favor? Exactamente. Este truncate es equivalente a hacer el delete de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que usted en este delete puede hacer un rollback, porque es una DML. Pero en este truncate ya no hay rollback. Borra todos los datos de la tabla, pero sin rollback.
Este delete le permite borrar todos los datos de la tabla, pero con una opción de hacer rollback. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Debe ser alguna versión nueva. ¿Por qué le digo esto? Esta merge, esta opción merge igual, era específica del SQL Server. Yo creo que en versiones del Oracle, y la vamos a probar también, en estas versiones del Oracle, tal vez debería coger. Habría que probarla y lo vamos a probar también. Si es que la función merge funciona para esta versión del Oracle. Es que todo es perfectible. El SQL estándar tenía simplemente create alter y drop, insert, update, delete y select. Punto. Pero los SGBDs van subiendo su categoría. Rename lo inventó el Oracle y lo puso. De pronto SQL Server, para la versión siguiente, ya puso rename. La puso el Oracle para su versión 8i, para su versión 9i. Esta sentencia truncate, tal vez para las versiones mayores de MySQL, también está implementada. Ahora, más adelante, es muy probable que el Oracle aumente una sentencia DML aquí, por ejemplo, una extra que no exista. Hablemos, qué sé yo, en la versión del 2022, el Oracle aumenta una sentencia DML más, que es propia de ellos y la tendrá en el 2022. Para el 2023, MySQL tal vez ya le copia esto y también lo pone en sus versiones. ¿De acuerdo? Entonces todo se va perfeccionando. ¿Sí? Bien, continuamos. En resumen, las bases de datos relacionales están compuestas por relaciones. Lo más importante es la relación. ¿Sí? La interrelación es tan importante porque esa permite dar el reflejo de la vida real. El servidor de Oracle nos permite almacenar y gestionar toda la información mediante el uso de SQL. Ojo, el SQL de Oracle se llama SQL Plus. ¿Sí? Y es propio del Oracle. Tiene cosas específicas de Oracle que no tienen otros SQL. El SQL que maneja SQL Server es el SQL estándar de ANSI. ¿Bien? Dicho esto, entonces vamos a trabajar ahora con... Fíjense que ya hemos hecho diseño y también creación, pero no nos hemos movido de aquí, de la sentencia create. Hoy vamos a trabajar con esta sentencia create, pero vamos a trabajar ya con lo que son las restricciones, las reglas de negocio que usted puede trabajar en diferentes tablas. ¿Sí? Permítame compartir otra pantalla, por favor. Bien. Manejo de restricciones. ¿Sí? Para que no haya confusión con los trabajos que vamos a hacer. Con este módulo, ¿qué se pretende? Describir las restricciones de Oracle y crear y mantener lo que son restricciones. ¿Sí? Primero, ¿qué entendemos por restricción? ¿Qué es una restricción? Una restricción no es otra cosa sino una regla de validación que usted le pone a una columna o a una tabla. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice, bueno, el nombre del empleado no puede ser nulo. Y ahí está la restricción, no nulo. ¿Sí? Como vimos ayer, por ejemplo, el correo del empleado debe ser único. Restricción única. La cédula del empleado debe ser clave primaria, descripción primary key. Un departamento tiene muchos empleados.
La clave de departamento pasa empleado como clave foránea, restricción foreign key. El sueldo del empleado debe estar entre 500 y 2000. Chequeo para reglas de validación. ¿De acuerdo? Todas estas restricciones usted las puede poner en cualquier tabla o en cualquier columna. Pero lo importante de esto es que usted puede alterar las tablas poniendo restricciones o quitando restricciones. Por ejemplo, yo me olvidé de poner una restricción para una comisión que era entre 0 y 100. Me olvidé de poner y me están poniendo comisiones de 120. Puedo alterar la tabla y poner esa comisión. ¿Sí? Poner esa restricción. ¿De acuerdo? Y fíjense, esto es importante, lo que vamos a ver hoy. Si usted no le da un nombre propio a su restricción, el Oracle le da un nombre utilizando este formato. sys-bajo y un número de restricción. Por ejemplo, sys-bajo 100.000. Le da un número. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando a usted le bote un error y le diga error en sys-100.000, usted dice, ¿y qué es eso? Por eso es preferible crear las restricciones y ponerles usted un nombre a la restricción. ¿De acuerdo? Usted puede crear la restricción de la tabla o si se olvidó puede alterar la tabla para la restricción. ¿Sí? Y aquí lo importante, puede consultar en el catálogo de Oracle. Recuerden que les hablé del catálogo hace un momento. En el catálogo de Oracle se guardan todas las restricciones. Cuando usted administra ya bases de datos, de pronto un dato no pasa. Y no pasa y no pasa y usted se da la vuelta y hace todo lo posible y el dato no pasa. Ahí entonces usted debe irse al catálogo de Oracle, verificar qué es lo que pasa con ese dato, qué restricciones tiene, qué requerimientos tiene ese dato. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a comenzar. Abramos por favor un TXT y vamos a comenzar. Como siempre, ¿no? Abrimos un TXT y abrimos también el SQL Plus del Oracle para trabajar. Bien, vamos a ir entonces profundizando en este conocimiento. Sentencias de DL. Data Definition Now. Hoy vamos a utilizar todo lo que me plantea las sentencias de DL. ¿Sí? Sabemos que las sentencias de DL son las sentencias de definición de datos. Y como acabamos de ver, las sentencias de DL ya son 5 que trabajan a nivel físico de las tablas, ¿no? Las sentencias de DL trabajan en el nivel físico de las tablas. Y son la sentencia create, la sentencia alter, la sentencia drop. Hasta ahí lo que es estándar. La sentencia rename y la sentencia truncate. ¿Ven? Ya trabajamos nosotros con la sentencia create.
La sentencia create, como ya vimos, me permite crear tablas. Habíamos dicho claramente que la sintaxis es create table, nombre de la tabla. Aquí poníamos la columna 1 o el nombre de la columna 1, el tipo de dato, y lo que estamos viendo en este momento, la restricción. Y ojo que la restricción no es obligatoria. Como estamos viendo, la restricción es opcional. ¿Sí? Una columna 1, una columna 2 y una columna n. Esto ya lo vimos, por eso lo estoy pasando bastante rápido. Ahora vamos a ver lo que es la sentencia alter. ¿Qué es lo que hace la sentencia alter? Permite alterar la estructura física de una tabla. Pero esta alteración puede ser para adicionar columnas, modificar columnas, eliminar columnas, adicionar restricciones o eliminar restricciones. ¿Sí? Justamente vamos a ver eso. La sentencia alter permite adicionar columnas. Usted, por ejemplo, creó una base de datos, una tabla y se olvidó de cierta columna. ¿Sí? Le puede adicionar. O de pronto ve que ya no es útil una columna, puede eliminar esa columna. O como nos pasó la vez anterior con el nombre de la especialidad. El campo era de 10 y el nombre era de 11. Yo debía modificar esa columna. Modificar columnas. O también puedo adicionar restricciones. Puedo eliminar restricciones. Es interesante también deshabilitar restricciones. También habilitar restricciones. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene una restricción de que un sueldo debe estar entre 500 y 2000, pero usted quiere meter un sueldo de 3000. Usted puede deshabilitar una restricción. Simplemente ya no quiere que esté esa restricción que exista, usted puede eliminar la restricción. Pero para hacer eso, usted debe conocer el nombre de la restricción. ¿Sí? Y vamos a ver justamente todos los posibles escenarios que se pueden dar. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo. Es la siguiente base de datos para manejar restricciones. Voy a trabajar con una base de datos que tiene la tabla de departamentos. En la tabla de departamentos voy a tener el código del departamento, el nombre, su ubicación del departamento, y en la tabla de empleados voy a tener la cédula del empleado, el nombre, el apellido, el sueldo, el email del empleado,
comisión del empleado. Cargo del empleado. Y por último, el código del departamento al que pertenece. Voy a crear esas tablas, por favor. Procedamos a crear las tablas, por favor. Asimismo, voy a crear desde el contenedor, ¿no? Primero me conecto como system, como una contraseña, y procedo a crear, ¿no? Empresa 123, identificado por empresa 123. Otorgo los privilegios. Me desconecto. Me voy a conectar como empresa 123. Y voy a proceder a crear las tablas, por favor. Y aquí en la creación de tablas ya voy a utilizar las restricciones. Creemos los contenedores para crear las tablas. Bien, voy a proceder a crear entonces las tablas. Y voy a utilizar las restricciones. Y vamos a ver los posibles errores que se van a generar. La primera restricción saben que es primary key. ¿De acuerdo? La segunda restricción que voy a utilizar va a ser un null. Nombre del departamento. Va a ser de 20. No null. Bien, digamos que el edificio de la empresa tiene solamente 5 pisos. Voy a utilizar la tercera restricción. Voy a utilizar servicio de ubicación del departamento de tipo numérico.
de un carácter, o de un dígito, perdón, que este piso de ubicación del departamento puede utilizar un between o puede utilizar un mayor menor, ¿sí? Para que sea más claro para las personas que no han recibido todavía SQL, voy a utilizar un mayor menor. Que el piso sea mayor o igual a 1. El piso de ubicación del departamento sea menor o igual a 5. Y con eso estoy definiendo que voy a tener un edificio entre 1 y 5 pisos. Ahora, aquí algo importante. Recuerden lo que vimos en la literatura, por favor. De paso voy a compartirles acá. Me dice, si el usuario no les da un nombre, el Oracle genera un nombre por defecto, utilizando el formato sys constraint number, ¿sí? Número de constraint. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo no le estoy dando un nombre. Simplemente estoy diciendo código del departamento primary key. Aquí le va a dar un nombre el Oracle a este constraint. Y cuando yo ingreso un departamento y cometo un error, me va a decir error en el sys y un número largote. Pero usted no va a saber en dónde. ¿Sí? Vamos a hacerlo en este momento. Fíjense, por favor, voy a crear la tabla departamentos entonces. Está creada la tabla de departamentos. Ahora voy a insertar datos en este departamento y para que vean cómo se van a generar los errores. El error va a ser bastante difícil de entender porque le va a decir error y le va a dar números que el Oracle creó para ese error. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí, por ejemplo, una carga de datos. Insert into departamentos. Los siguientes valores. De 01, el nombre va a ser compras. Y voy a ponerle, por ejemplo, en el octavo piso. ¿De acuerdo? Aquí estoy violando el check. El check me dice el piso debe estar entre 1 y 5. Estoy poniendo octavo piso, estoy violando el check. Entonces me debería dar un error. ¿Sí? Fíjense, por favor. Estoy violando este check. Y acá me dice error. En el sys número 004730. Y usted se pone a pensar y dice, este sys número 004730, ¿qué será? Pues, ¿será clave primaria? ¿Será tipo de dato? ¿Será valor de un dato? No lo sé. Simplemente el Oracle le dice error aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este error es difícil de interpretar. Sería mucho más fácil de interpretar si es que usted le hubiera dado un nombre a este check. Por ejemplo, chequeo de piso. Aquí le saliera el error. Error en chequeo de piso. Y usted ya sabe en dónde está el error. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Y qué puede repetir el último, por favor? Bien, le repito. Usted aquí puso un check, pero usted no le puso nombre a ese check. Cuando usted no le pone un nombre a un check o a una restricción, el Oracle le da un número. Para nuestro caso, el Oracle le ha dado este número. Y cuando a usted le bote un error, peor todavía es que no le bota por base y le bota a pantalla de interfaz.
Dice, error en System sys C004730. Usted dice, ¿y eso qué es? ¿En dónde me equivoqué? Tal vez la tabla no se llama departamento y usted se pone a adivinar cuál error cometió. Tal vez la tabla no se llama departamentos, o tal vez el nombre es muy corto, muy largo, no sé, y usted no sabe en dónde cometió el error, porque le está dando simplemente eso. Sería mucho más fácil si es que el Oracle le diera un nombre. Pero para que el Oracle le dé ese nombre, usted tiene que ingresar ese nombre. Es lo que voy a hacer en este momento. Fíjense, por favor. Aquí voy a decir, especificando un nombre para los constraints. Para las restricciones. Para eso voy a crear una tablita llamada departamentos 1. Que va a ser casi la misma, ¿no? Create table departamentos 1. Voy a decir código del departamento. Y no le voy a poner aquí la restricción, sino en la parte a continuación, indicando el nombre. Backup de this. Y aquí voy a poner lo siguiente. Constraint, es decir, restricción. Y ahí le voy a poner un nombre que yo quiero que tenga. Clave primaria de departamento. El tipo de constraint. Clave primaria. Y la columna a la que aplico el constraint. Correcto. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Cree primero una columna llamada codet. Y luego a esta columna codet, hágale clave primaria. Y a esa restricción llámele clapridet. Clave primaria de departamento. Para cuando me salga un error en esto, diga, se equivocó en clapridet. Y ya no me diga, se equivocó en el sys número tanto. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo mismo con el... Bueno, los not null no se puede poner el nombre, van directamente como not null, ¿no? Marchar de 20. Not null. Y el piso de ubicación. Piso de ubicación del departamento. Number de 1. Ahí. Y acá voy a poner el constraint con un nombre. Este check que puse acá arriba, pero le voy a dar un nombre yo. Para que el Oracle no me esté poniendo números y luego no saber qué error me botó en algún caso de inserción de datos. Voy a poner aquí entonces constraint, que es restricción. El nombre del constraint. Yo le voy a poner chequeo de piso del departamento. El tipo de restricción. Es un check. ¿Y a qué columna se aplica la restricción? Piso de ubicación del departamento. Mayor o igual a 1. Y piso de ubicación del departamento menor o igual a 5. Son tablas idénticas. La tabla de departamentos y la tabla de departamentos 1 son tablas idénticas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el plus que usted le está dando? Cuando yo cometo un error, ya no me va a salir esta parte de acá. Ya no me va a salir aquí sys y un número, sino me va a salir el nombre que usted le puso al constraint. Chequeo de departamento, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a ver.
He creado la tabla y voy a insertar un dato. Fíjense la diferencia, por favor. Insertar en departamentos 1 estos valores. Fíjense la diferencia, por favor. Hace un momento yo creé la tabla departamentos solamente poniendo primary key, poniendo check, como lo ven aquí. ¿De acuerdo? Sin ponerle un texto específico indicado por mí al constraint. Y cuando me equivoqué la inserción, fíjese el error. Error en este sys. Se dice, ¿qué será ese sys? Pero en cambio, en el segundo escenario, la tabla de departamentos 1 ya la creé poniéndole un nombre a cada restricción. Y cuando me equivoqué aquí, fíjense el error. Error en chequeo de piso del departamento. Perfecto, ahí me equivoqué en el chequeo de piso. Usted puede capturar este error y mandarlo a la interfaz. Error en chequeo de piso de departamento. Ahora, en sistemas grandes, en donde usted tiene tablas con 30 columnas, 35 columnas y bastantes checks para cada tabla, esto es importantísimo, porque a usted le facilita totalmente el ingreso de datos y el control de errores. ¿Alguna pregunta? Desde la interfaz. Usted, de hecho, lo que se recomienda en seguridades de sistemas, no solo en seguridad de base de datos, es que usted tenga los dos controles. Usted, por ejemplo, en la interfaz hace un cuadro de texto, ¿no es cierto? Para que le ingresen ahí los datos. Y usted hacer el control, por ejemplo, cuando el cuadro de texto pierde el foco, verificar que el texto que se ingresó en el cuadro sea entre 1 y 5, y usted estaría haciendo un control por interfaz. Pero ahora, si le dieran ese control, pasaría al control de base. Usted tiene que hacer el control por interfaz y por base. Y si es que le pasa de interfaz y le pasan a base, ya está este control aquí. ¿Sí? Y como le decía, usted tiene la posibilidad de capturar este error y pasarlo para tener un doble control en la inserción de datos. Ya, correcto. El error que usted le va a capturar es este error de aquí, el hora 02290, que es una violación de chequeo. Y el texto que usted le puede capturar es este de aquí. CHQ piso del departamento. Ese es el control de excepciones, el control de errores. Bueno, a nivel de interfaz depende de con qué interfaz. Usted puede estar trabajando, se me ocurre, el control es diferente si usted está trabajando con C Sharp, por ejemplo. Con C Sharp usted tiene que escribir cierta sintaxis para el error. Con NetBeans usted tiene que escribir una sintaxis diferente para capturar el error. Depende del front-end en el que usted está trabajando. ¿Sí? Supongo que están familiarizados con el término de cliente-servidor. ¿Sí? Con el front-end, ya le voy a poner acá. ¿Sí? Porque usted sabe que el back-end es lo que trabajamos a nivel de base. ¿Sí? Y el front-end es lo que trabajamos a nivel de interfaz. ¿De acuerdo? Depende de qué front-end está trabajando usted. O sea, no le puedo dar un código estándar para decirle, con este código se captura el error, porque depende del front-end en el que esté. No es lo mismo que esté en C Sharp a que esté en NetBeans. Sí, o a que esté trabajando. ¿De acuerdo? Bien, ahora,
Ok. Bien, ahora, usted dice, pero acá yo ya creé la tabla de departamentos 1, pero me olvidé de poner en la tabla de departamentos cantidad de computadores del departamento. Y ya está creada la tabla e incluso puede que ya esté esta con datos. ¿Sí? Luego, cuando ya está la base creada, a usted le llaman por teléfono. Cuando usted ya creó esta base y todo está funcionando perfectamente, a usted le llaman por teléfono. Y le dice, ¿sabe qué? También era de crear una columna cantidad de computadoras del departamento. Y si dice, perfecto, no hay problema, y se va a dar mantenimiento al sistema. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí. Alterando la tabla, adicionando columnas. Usted sabe que para adicionar columnas, la sintaxis es muy simple. Alter table, nombre de la tabla. Adiciona la columna que usted quiere aumentar y el tipo de dato. Y si es que hiciera falta, una restricción. ¿Sí? Entonces usted le llaman por teléfono y le dicen, ¿sabe qué? Ha faltado la cantidad de computadores en el departamento. ¿Puede dar ese mantenimiento? Usted dice sí, obviamente va a cobrar por ese mantenimiento. Y usted va a ir y a escribir una línea de código y va a cobrar por eso. Y le van a decir, pero usted escribió solo una línea de código y ya me cobró. Y usted puede decir, entonces escriba usted la línea de código. Porque esa línea de código me costó seguir cursos de base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, usted va a alterar la tabla, ¿no? Y va a decir, alter table, departamentos 1, ¿sí? Que es la que voy a alterar. Adicione la columna, cantidad de computadores, de tipo number, de 2, por ejemplo, porque hay hasta 40, hasta 30 computadores por departamento. Tipo number 2, que sería 2 dígitos. Obligatorio. ¿Sí? Y usted le manda esa alteración. Tabla modificada. Y usted dice, ya está. Ya pueden poner la cantidad de computadores. Incluso le describen. Describe departamentos 1. Ahí está, usted ya puede poner la cantidad de computadores. ¿Sí? Perfecto, y usted ya hizo el mantenimiento. Y usted ya se va tranquilamente. Cuando a la semana siguiente le llaman y le dicen, ¿sabe qué? Están cometiendo muchos errores. La persona que está digitando está poniendo cantidad de computadores 300, 500 y no hay tantos. Deben poniendo un chequeo para que la cantidad de computadores esté entre 10 y 50 en cada departamento. Una cantidad de computadores de entre 10 y 50. ¿De acuerdo? Y usted entonces vuelve a dar mantenimiento. Bueno, perfecto. Pero aquí ya no tiene usted que alterar la tabla para adicionar. Tiene que alterar la tabla para presionar la columna, sino para adicionar una restricción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerla aquí. Alterando la tabla para adicionar una restricción. Igualémonos todos, por favor.
¿Cómo se altera una tabla para adicionar una restricción? La sintaxis es alter table, nombre de la tabla. Adicionar, pero ya no es adicionar columna, es adicionar una restricción. Entonces usted pone add constraint. Adicione un constraint. Y aquí es el nombre que usted le va a dar al constraint. Nombre que le dé el usuario al constraint. ¿Bien? Por ejemplo, chequeo de cantidad de computadores, chequeo de piso, como hemos hecho, ¿no? El tipo de constraint. Primary key, foreign key, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entre paréntesis, la columna a la que se aplique el constraint. Así que a usted le dicen la cantidad de computadores debe estar entre 10 y 50 computadores. ¿Sí? Perfecto, y usted, bueno, voy a alterar la tabla y voy a adicionar ese concepto. Y usted hace lo siguiente. Alter table, departamentos 1. Add constraint. Usted va a poner aquí el nombre que usted le da al constraint. Chequeo la cantidad de computadores. El tipo de constraint, un check. Y la columna a la que se aplica, la nueva columna que aumente aquí, que es cantidad de computadores. Chequee que la cantidad de computadores sea mayor o igual a 10, porque eso me está pidiendo entre 10 y 50. Y la cantidad de computadores sea menor a 50. ¿Sí? Usted ejecuta esto y la tabla estará alterada. Sí, claro. Usted puede utilizar un between, un in, un like. Puede utilizar absolutamente todos los comodines de la sentencia select para aplicarlos acá. Fíjense lo que voy a hacer. Como les decía, lo hice yo con mayor menor para que sea un poco más entendible para las personas que no han recibido SQL todavía. ¿Sí? Y usted tiene ahí su constraint ya, o su tabla, usted ya le va dando mantenimiento. Vuelvo y repito, esto es útil ya cuando usted tiene una base de datos creada. Y esto le va a pasar a usted, ¿no? Usted hace, por ejemplo, un sistema para el control de catastros en el mercado América. ¿Sí? Usted tiene la base de datos creada. De los catastrados, usted guarda cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, absolutamente todo. Pero acá, con la pandemia y todo, le toca modificar la base de datos y poner que exista también información referente a si es que alguno de los catastrados ya ha tenido COVID o qué tipo de COVID ha tenido, ese tipo de cosas. Usted tiene que alterar la base que ya tiene. Entonces tiene que adicionar tablas, tendrá que alterar adicionando restricciones, modificando tablas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es importantísimo para cuando usted ya tiene bases de datos creadas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, no solamente los checks, sino todas las restricciones. Recuerden que les había dicho que el ¿estoy compartiendo la pantalla o se cortó la... ¿Sí está compartida la pantalla? El TXT está convirtiendo. Ya, perfecto. Recuerden que les había dicho que existe, dentro del Oracle existe el repositorio de todos los que usted cree en el Oracle. Sí, que ahí está para que usted pueda consultar, por ejemplo, restricciones, pueda consultar los tipos de datos, pueda consultar índices, etc. ¿Sí? Si usted dice, bueno, usted está, digamos, en este escenario de aquí, en el primer escenario que vimos. Permítame compartir la pantalla otra vez. ¿Sí? Usted es este primer escenario de acá, en esta tabla de departamentos, hasta aquí. Y usted no pudo crear con nombres los check o los constraints. Y empiezan a salir así, los errores así. Y dice, bueno, ¿y ahora? Lo que acaba de preguntar el compañero. ¿Esto a qué le pertenece? ¿Cómo sé de qué es? Y les vuelvo y repito, el Oracle tiene un repositorio en forma de base de datos al que usted puede consultar mediante sentencia select. Entonces, en este momento voy a consultarles los check de la tabla de departamentos. Los check, los primary key, absolutamente todo. ¿De acuerdo? Permítanme compartir la otra. Voy a poner entonces, consultando las restricciones de una tabla. En este caso va a ser de la tabla de departamentos, ¿no? Y lo que usted ahorita va a hacer es un select al catálogo de Oracle, al repositorio propio del Oracle. ¿Sí? Hacer un select, select, constraint name, constraint type, Bien, el código que tienen aquí, por favor, me está planteando entonces mostrar el nombre del constraint, el tipo de constraint y la condición de búsqueda desde el repositorio de Oracle, desde la tabla constraints del usuario, en donde el nombre de la tabla sea departamento. Y vamos a ver todos los constraints que tiene la tabla de departamentos. Sí, con este código le permite a usted ver la tabla de departamentos. Fíjense, por favor. El constraint name ha sido sys C004729 y quiere decir que el nombre del departamento se ha definido como not null.
el constraint name sys C004730 es el constraint que aplica al check del piso de ubicación del departamento entre 1 y 5, que es el que ha botado el error. Entonces, usted tiene dos opciones. Si es que le sale un error de este tipo con este número, usted puede irse al repositorio y ver de qué se trata. O mejor, desde que crea la tabla, ya le crea con un nombre para usted saber de qué se trata. ¿Sí? Y usted dirá, pero aquí hay un sys, fíjese por favor, un sys C004731. Y no sé de qué es. Aquí está la P. Significa primary key. Esta C significa check y este C significa check. Si le sale una U, es unique. ¿Sí? Como ya vamos a ver en la siguiente tabla. ¿De acuerdo? Y usted puede comprobar. En el catálogo de Oracle se está guardando todo. Y como usted acaba de ver, es una base de datos. Hay una tabla que guarda los nombres de las tablas. Una tabla que guarda los nombres de los constraints. Una tabla que guarda los índices de usuario, las secuencias de usuario, es decir, todo se guarda en el Oracle a manera asimismo de una base de datos relacional. El repositorio del Oracle no es otra cosa que una base de datos relacional. Ahora voy a hacer lo mismo para la tabla de departamentos 1. Fíjense por favor. En la tabla de departamentos 1. El nombre del constraint ahora ya no es sysalgo, sino es chequeo de piso de departamento. Y la P, que la teníamos aquí, es clave primaria del departamento. Check de cantidad de computadores es un check en donde los computadores deben estar entre 10 y 50. Y usted va interpretando todo lo que esté en las tablas en el catálogo. ¿Alguna pregunta? Si le pusiera sin el where de una determinada tabla, me mostraría todas en general. Claro, porque estaría haciendo una consulta select from de todas. Sí, si quieren pueden probarlo, vamos a probarlo incluso. Verifico. Aquí están, de todas las tablas. Hay tablas auxiliares incluso que se van creando, fíjese, y me saca de todo. Por eso es mejor utilizar el where para que usted pueda ver exactamente de qué tabla quiere ver. ¿Sí? Profe, una pregunta, me quedó una duda con el constraint. Dígame. Por ejemplo, puedo hacer que la cantidad, por ejemplo, ahí teníamos la cantidad de compra. Puedo comprarla que, digamos, sea mayor a la cantidad que está ya en la tabla del valor anterior. O sea, con datos que ya están en la tabla. A ver, esto no, usted en un check no puede poner un select. Si es que esa es la pregunta. Por ejemplo, decir, chequee que la cantidad de computadoras sea mayor que el select de la cantidad de computadoras de otra tabla, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Son valores netamente estáticos. Lo que usted me está planteando ya es un poco de PL/SQL, más dinámico. Lo que debería hacer es, de pronto, buscar en otra tabla el valor, asignarle un cursor a una variable y ese cursor utilizarle, pero no en este tipo de sentencia. Esto tiene que ser estático. Aquí, bueno, lo que usted afirma también es muy interesante. Digamos que usted dice, bueno,
Yo ya tenía un valor previo de 5 en la tabla. Desde ese valor hasta otro valor. Eso no se puede hacer. Son valores netamente estáticos. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo que igual es bastante interesante. Voy a hacer una inserción de datos y para que vean cómo puedo habilitar o deshabilitar constraints. ¿Sí? Voy a insertar datos en la tabla departamentos 1. Voy a ponerle, por ejemplo, en la clave de 01, el nombre va a ser ventas. ¿Sí? Está en el cuarto piso y tiene 30 computadores. Este es un valor correcto. ¿De acuerdo? No viola ninguna regla. Voy a poner otro que será departamento 2. Es el departamento de compras. Está en el segundo piso y tiene 40 computadores. ¿Sí? Son valores realmente válidos, que están dentro de los dominios, dentro de los tipos de datos, que no deberían darme ningún problema al insertarlos. Perfecto. Se insertan. Select asterisco from departamentos 1. Todo perfecto, le grabo incluso, hago commit y se queda grabado. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasa lo siguiente. Alguien quiere actualizar esta cantidad de computadores, pero en lugar de poner 40, quiere poner 51. Recuerden que se permite hasta 50. ¿Sí? Y hace esto. Actualicen la tabla departamentos 1. El conjunto de actualización será la cantidad de computadores igual a 51, en donde el código del departamento sea igual a 2. ¿Sí? Estoy diciendo, voy a poner aquí 51 en el departamento de 02, perdón, de 02. ¿Sí? En el departamento de 02 de compras voy a ponerle que haya 51 computadores. ¿Sí? No me deja. Chequeo cantidad de computadores. Aquí tengo una opción. Yo quiero ponerle 51 y tengo que ponerle 51. Tengo una opción que sería deshabilitar este constraint para que me deje poner valores mayores a 50. Y tengo otra opción que sería eliminar el constraint para que se quede sin ningún chequeo. Voy a optar por la primera. ¿De acuerdo? Por deshabilitar el constraint. Voy a poner acá, deshabilitando constraints. Y aquí sí es importante que usted sepa el nombre del constraint. La sintaxis para deshabilitar constraints. Alter table, nombre de la tabla. Disable constraint, deshabilitar constraint. Y el nombre del constraint. Yo voy a deshabilitar el constraint de aquí. Chequeo cantidad de computadores. Si es que no le hubiera puesto este nombre, debería buscar en el catálogo con qué número está ese constraint. Sys y qué número le pusieron. ¿De acuerdo? Aquí entonces voy a ponerle
Alter table. Departamentos 1. Chequeo cantidad de computadores. Estoy deshabilitando el chequeo de computadores. Deshabilitemos, por favor. Eso debemos hacer. Bien, el constraint ha sido deshabilitado. Ahora sí puedo hacer este update de acá arriba. Veamos. O hasta un inserinto. Puedo insertar un nuevo departamento con 1000 computadores. Con 51, con 40, con 51, con 80, con 0 computadores, porque ya no está el constraint entre 10 y 50. ¿De acuerdo? Fíjense, por favor, tabla modificada. Es decir, ya no está el control de 10 y 50. Voy a insertar entonces un nuevo departamento 1. Voy a poner el D03. Marketing, departamento de marketing. Y este departamento va a tener, va a estar en el tercer piso y va a tener 80 computadoras. Cosa que debería estar controlado entre 10 y 50, pero ya me hicieron deshabilitar el constraint. Entonces el valor pasa. Sí. El valor pasó. Select asterisco from departamentos 1. Ahí está, con 80 computadoras. Pregunta. ¿Podré habilitar el constraint ahorita? Pero se está rompiendo la regla de negocio. Estaría rompiendo la integridad de la base de datos. Porque estaría en una tabla con un chequeo de constraint de cantidad de computadores de entre 10 y 50 y en esa misma tabla estaría con una cantidad de 80. Estaría rompiendo la consistencia de la base de datos. No me debe dejar habilitar. ¿Por qué? Porque ya hay un valor que rompe el constraint, que rompe la restricción. ¿De acuerdo? Y si no, intentemos. Voy a intentarlo en este momento entonces. Habilitando el constraint. Aún con valores inconsistentes en la base, en la tabla. ¿Sí? ¿Por qué es inconsistente? Porque rompe el constraint. Voy a habilitar el constraint con alt table, departamentos 1, enable constraint.
habilite el constraint, chequeo de cantidad de computadores. Esto es interesante porque el SGBD, antes de habilitar, por habilitarlo, va a hacer un barrido en la tabla y va a ver si es que todos los valores cumplen con el constraint. Si es que no cumple uno, no me va a dejar habilitar. De hecho, no cumple uno. ¿Sí? Y no le va a dejar. No se puede revalidar ese constraint porque hay un valor que está ahí violando el constraint. ¿Alguna pregunta? Es una consulta. ¿Se podría habilitar o deshabilitar más de un constraint o de ley es uno por uno? En toda sentencia alter table es uno a la vez. Usted puede en alter table modificar solo una columna a la vez, insertar solo una columna a la vez, habilitar solo uno a la vez. ¿Sí? Gracias, Inge. Ok. Y fíjense cómo se cuida la consistencia de la base de datos. Usted ya no puede habilitar ese constraint. Preguntas, por favor. Tengo una pregunta, Inge. Dígame. Por ejemplo, con respecto al ejercicio que ayer estábamos haciendo de los buses, suponiendo, ¿se podría hacer alguna restricción con el tiempo? Pongamos que, no sé, por ejemplo, ya salió el mismo bus a cierta ciudad y llegó a tal hora, tiene una hora de llegada, y poner una restricción que ese bus puede salir o puede moverse de tal forma que la hora de salida que se vaya a poner sea mayor a la hora de llegada anterior. Sí, lo entiendo. No se puede hacer eso. Eso se puede hacer también, como les decía hace un momento, por PLSQL, porque ya son datos dinámicos. Usted fíjese aquí una cosa, por ejemplo, digamos. ¿Dónde está un...? Vamos a ponerla acá. Aquí usted, digamos que aquí le... ¿Dónde está? Aquí está. Esta línea, por favor. Se dice, por ejemplo, adicione un constraint, chequeo de hora. Chequee que la hora sea mayor a la hora de salida, pero usted tiene 1000 filas. ¿De cuál de las 1000 filas? No puede usted hacer una selección de la misma tabla cuando hay más de una fila que puede cumplir la condición. Me explico, usted tendría que hacer aquí, por ejemplo, un select. El valor que se puso en la hora de salida de tal viaje sea menor que la hora que se va a poner de llegada en tal viaje. Y eso no es posible aquí porque siguen siendo valores dinámicos y usted puede poner aquí solo valores estáticos. Para que se den cuenta incluso de lo restringible que es esto, ni siquiera SysDate puede poner aquí. Cheque que la fecha de matrícula sea mayor a SysDate. No puede hacer eso. SysDate igual es un valor dinámico. SysDate es la fecha actual del sistema que está cambiando cada segundo. Entonces, usted no puede escoger de valores dinámicos, solo de valores estáticos como en esta forma. Y para ese control que usted me dice es interesante, pero ya tenemos que hacerlo por PLSQL. ¿Sí? Bien, vamos a tomarnos por favor unos 15 minutos de receso. Son las 11:30. Exactamente a las 11:55. 5 para las 12, volvemos para hacer el taller de evaluación de hoy. ¿De acuerdo? Entonces nos tomamos por favor estos minutos, estos 17 minutos para descansar un poco, para que puedan ir a respirar, para que tomen algo. Y nos vemos 5 para las 12, por favor. Gracias, chicos. Ya, ingeniero. Fíjense cómo vamos poniendo todas las restricciones, todos los constraints desde fuera.
Bien. El email voy a decir que sea de tipo con la descripción unique, es decir, única. No puede haber dos personas con el mismo email. Si usted pone un email, ese es único suyo. No puede haber dos personas que tengan el mismo email. Ok, bueno. Empleados 1. Adicional constraint, que le voy a poner el nombre. Va a ser mail único. Para que el error sea entendido, cuando me muestre ese error. Mail único. El tipo de constraint, unique. Y la columna a la que se aplique el constraint, email del empleado. La comisión del empleado, voy a hacerle que igual sea un valor entre 10 y $100. Entonces el empleado es 1. Adición al constraint. Chequeo de comisión del empleado. Y esto va a ser un check. Sí, bueno, aquí se va a utilizar mayor, menor, mayor. Si usted quiere, utilice menor, mayor, utilice between, utilice lo que a usted le parezca adecuado. ¿Sí? Comisión del empleado, menor, mayor o igual a 10. Y comisión del empleado, menor o igual a 100. Que no sea mayor de $100 la comisión. Voy a utilizar otra cláusula, que es la cláusula IN. Entonces, table empleados. Constraint, que la voy a llamar chequeo de cargo del empleado. Pero ojo que el cargo del empleado ya es un varchar. Ya no puedo poner un between o un mayor menor. Le voy a decir aquí cheque el cargo del empleado esté en uno de estos valores. Gerente, secretaria, vendedor. En uno de esos valores que pudieran ser muchos más, ¿no? Conserje, contador, supervisor, etc. Y por último, la clave foránea. Código del departamento al que pertenece. Esto es un foreign key. Entonces voy a ponerle acá, UTR, empleados 1, adición del constraint, que lo voy a llamar foránea, clave foránea. El tipo de constraint es un foreign key. ¿Cuál es el foreign key? Código del departamento al que pertenece. Diferenciado, tabla departamentos 1, en la columna o en el campo código del departamento. Bien. Y aquí fíjense, hemos alterado la tabla de empleados y hemos puesto restricciones desde afuera. Como usted acaba de ver, yo tengo tres formas de poner restricciones.
como lo hemos estado haciendo hasta ahora, solamente poniendo primary key, not null, check, sin poner de nombre. Una forma. Segunda forma, cuando usted crea la tabla, aquí mismo en la creación de la tabla, usted pone constraint, perdón, un momentito, usted pone aquí, ¿no? Constraint, y va ahí mismo definiendo los constraints, las restricciones. Una tercera forma, primero crear la tabla y luego desde afuera ir generando los constraints o las restricciones. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a hacer la creación de esta tabla y de los constraints. La tabla está creada. Voy a esperar para ir poniendo cada uno de los constraints. Fíjense por favor cómo se va modificando la tabla. Primero creamos la tabla sin ningún tipo de restricción. ¿Sí? Luego alteramos la tabla y se va la tabla modificando. De manera que me va a quedar la tabla tal como yo necesito, con todas las restricciones que yo necesito, pero puestas desde afuera. Fíjense por favor. Y entonces la tabla modificándose con todas las restricciones. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Inge, una preguntita. La última línea de código, eso no lo entendí. ¿Podría decirme cuál es la función de foreign? Porque para... esa, Bien, por favor. Ah, perfecto. Aquí estamos diciendo altere la tabla empleados 1. Fíjense una cosa, por favor. La relación era un departamento tiene muchos empleados. Esto es lo que sí. tenemos aquí. ¿Sí? En la relación de 1 a muchos, la clave primaria del lado 1 pasa al lado muchos, código de departamento al que pertenece, que es exactamente lo que hacemos acá. Al crear la tabla le ponemos código de departamento al que pertenece, pero no especificamos referencias, no especificamos absolutamente nada para saber que esto forma parte de la relación con departamentos. ¿No? Entonces, esta última línea de código lo que indica es, altere la tabla empleados 1, adicione una restricción que se va a llamar foránea, como podría llamarse foránea 1, foránea 2, el nombre que usted Ya. está diciendo. Este code per que está aquí, que es el mismo que está acá, Mm. es una clave foránea. ¿Por qué? Porque ha venido del lado 1 al lado mucho para mantener la asociación. Es una clave foránea cuyas referencias están en la tabla departamentos, código de departamento. Es decir, Es para, todo lo que en sí es todo un enlace, perdón que le corte. sí, sí, es exactamente. Esto es lo Mm, que crea la relación de una mucho. mm. Este codeper es la clave primaria de departamentos que ha venido empleados para que se mantenga la relación de una mucho. Ah, ya, ya. Esa era mi preguntita, no me cachaba eso. Ah, ya. Gracias, Inge. Ok, y listo. ¿Alguien más, por favor?
Bien, ahora, la única forma de comprobar que esto funciona es haciendo inserciones de datos. Y lo bueno es que aquí ya los errores que le van a salir a usted van a ser errores personalizados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a hacer una inserción, una carga de datos. Para empleados 1, los siguientes valores. Para la cédula voy a ponerle 1801. En el nombre voy a ponerle igual. Lo que me pide simplemente es que no sean nulos, ¿no? Que no tengan nulos. Apellido. En el sueldo, aquí por ejemplo voy a cometer un error. Voy a poner un sueldo de 3.000, cuando el sueldo está entre 500 y 2.000. Voy a poner un mail, gmail.com. La comisión voy a poner una válida, que sería 50. El cargo voy a poner igual un cargo válido, que sería vendedor. Y el departamento al que pertenece, D02, que es un departamento válido también. Aquí el error que estoy cometiendo es en el sueldo. Por tanto, el error que me deberá venir ya es personalizado. Deberá decirme error en chequeo de sueldo del empleado. ¿Sí? Que es un error ya que a usted le ayuda mucho a ubicarse en donde se equivocó y ya no le viene un CIS y un grupo de números. ¿Sí? Fíjense, por favor. Descripción de control, error en chequeo del sueldo del empleado. Así, si usted va cometiendo un error en cualquiera de las restricciones, ya va a saber en dónde está el error y se le hace mucho más fácil corregirlo o ponerlo en interfaz. ¿Alguna pregunta? Si me preguntan, entonces vamos a proceder al producto acreditable del día de hoy. Dada la siguiente base de datos. Igual como podrán ver, es una relación de uno a mucho. Un taller tiene varios mecánicos. ¿Por qué me doy cuenta de esa relación? Porque la clave primaria de taller ha pasado a mecánico. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, crear la base de datos sin restricciones. Lo que puede hacer en la parte superior. Sin restricción alguna va a la base de datos. Las dos tablas. ¿Sí? Y segundo, alterar las tablas con las siguientes restricciones. Como lo pueden ver aquí, la tabla taller va a tener las siguientes restricciones. La tabla mecánicos, las siguientes restricciones. ¿De acuerdo? Tercero, vamos a hacer una pequeña carga de datos, de 3 datos en cada tabla. Para probar las restricciones. ¿Sí? Como sabe, la restricción yo le pude haber puesto al crear la tabla.
poner directo primary key. Pero no quiero que hagan eso, quiero que le creen pelada a la tabla y luego le pongan las descripciones, para que lo vayan entendiendo. Y también la parte sintáctica. ¿De acuerdo? Bien, voy a ponerle este documento en el aula virtual, tal como el día de ayer. Voy a ponerles para que puedan subir este documento hasta la noche, y para que puedan trabajar. ¿Sí? Si quieren pueden quedarse trabajando en este momento. No es un trabajo largo que les va a llevar 2 horas, 3 horas. Es un trabajo tal vez de unos 40 o 30 minutos. Sí, les voy a poner en este momento en el aula virtual todo este documento y el link para que suban el deber. ¿De acuerdo? Una pregunta. Disculpe, ¿y hasta qué hora nos dijo? Voy a dejarles hasta la noche. Hasta las 10 de la noche como les estoy dejando generalmente los trabajos. Y para que puedan hacerlo tranquilamente, no estén tensionados ni nada. Ya. Gracias, Inge. ¿Perdón? Ok. Entonces, ¿qué tendríamos que entregarle? El escribe SQL con la creación de las tablas sin restricciones y la alteración. Algo parecido a lo que tienen aquí. ¿Bien? Y la Ya, ya. alteración. Y también la inserción de datos comprobando que funcionen las restricciones. Solo lo escribo. Solo el escribe SQL tienen que subirlo, por favor. Ya les voy a poner entonces el link para que lo puedan hacer. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces chicos, ingresen al aula virtual, ahí van a estar los links para que puedan subir el trabajo y les vería el día de mañana a las 9 de la mañana trabajamos, ¿no? De 9 a 11. ¿Sí? Según el horario. Muchas gracias por la atención, chicos. Les veo el día de mañana. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Bien, Gracias, Inge, Inge. gracias, pase bien. Lo dije.